Bienvenidos, hermanos y hermanas. Vamos a darle continuidad a esta tercera semana, esta tercera sesión, y vamos a retomar el tema que venimos trabajando sobre identificar los diferentes dones del Espíritu Santo. Recuerden que hoy iniciamos con el pasaje de Primera de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con esta base bíblica, vamos a decirlo, es la exhortación del apóstol Pedro en el que podamos nosotros ministrar. Ministrar es servir, es compartir, dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, como que en este tema de dones del Espíritu Santo y ministerios, es importante dos cosas. Uno, identificar que es gracia de Dios, que viene de Dios, es poder de Dios, que viene para equipar a los creyentes. Y segundo, que son diferentes los dones, no es uno solo. Como dije, yo estoy muy claro de que el don de la palabra es un don que se expone en los púlpitos, es el que predica, es el pastor o es el líder importante. Y a veces nosotros nos quedamos con esta imagen y con este concepto de que solo Él tiene el don y solo Él tiene la gracia de Dios. Y no, la gracia es, y como dice aquí Pedro, la multiforme gracia de Dios. O sea, tiene diferentes formas la gracia de Dios. Y entonces hemos venido revisando a qué nos referimos o cómo interpretamos nosotros los diferentes dones, porque hay diferentes listas de dones y nos quedamos dimos una primera página, vamos a ver esta segunda. Y recuerden que este material, al igual que otro que les voy a enviar al final, tiene que ver con nosotros mismos autoevaluarnos. Y este material tiene tres casillas ahí. La primera es, dice, seguro que lo tengo, o sea, este don del que venimos hablando. Segundo es, quizás lo tenga, o sea, si tengo duda. Y el tercero es, no creo tenerlo. Entonces, si nosotros mismos nos autoevaluamos, nosotros al final podemos revisar realmente qué tipo de dones tenemos. O sea, es una manera, yo diría, de autoevaluarnos en un ejercicio de madurez, ¿no? Ahorita en la página, en la primera página, revisamos, eran como unos 10 diferentes dones. Vamos a continuar con la segunda. La primera que aparece ahí es el don de la misericordia. Y ahí viene el pasaje bíblico a Romanos 12:8. Y la misericordia es la habilidad de manifestar amor de manera práctica, eh, eh, compasiva y gozosa a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, es como yo en este don y esta capacidad es la que le veo al maestro cuando está a la entrada de Jerusalén, dice que de lo alto ve Jerusalén, en su última entrada a Jerusalén, antes del martirio, y dice que vio a la gente como ovejas que no, tuvo compasión de ellas, es muy parecido a la misericordia, y tuvo compasión de ellas, y porque los vio como que eran como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Entonces la misericordia es esta habilidad de manifestar amor de manera práctica, dice, compasionada y gozosamente a los miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y a todas las personas, ¿no? Eso es la persona que tiene el don de la misericordia, pues, dice Pablo, pues repártalo, compártalo con los demás, ¿no? Es, y es uno de estos dones que hacen falta en las iglesias. Es estas personas que alcanzan a ver las necesidades que uno no alcanza a ver. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos platicado. Y bueno, el siguiente, el siguiente don que viene ahí, deje ver si me deja ver la pantalla, es el don de la hospitalidad.
La hospitalidad es la habilidad de hacer sentir a otros, especialmente a la gente nueva, en caso de, en casa, y sentirlos bienvenidos, aceptados y confortarles en la congregación. Es la habilidad de coordinar factores que promueven el compañerismo, la hospitalidad, ¿no? Déjeme lo vuelvo a hacer más grande, porque luego no alcanzamos a ver. Entonces, este don de la misericordia y de la hospitalidad parece que van de la mano. Algunos se parecen, pero el de la hospitalidad también tiene su base bíblica y es, no todos tienen esa capacidad o esa habilidad o este don de ser gente hospedadora. Hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta, ¿no? Y ya cuando alguien sí lo tiene, pues es un don que Dios les da para compartir todo lo que tienen. ¿De acuerdo? No es tan sencillo, como digo. O sea, quiere decir que no todos lo tienen. No pasa nada. Puede ser que no tengan ese don, pero tienen otros dones. ¿De acuerdo? Y bueno, el tercero que viene aquí es el don del pastor. Y ahí este es uno, yo creo que es uno de los dones uh, complejos, porque dice ahí, pro, es la habilidad de proveer para las necesidades espirituales de un grupo de creyentes y equiparlos para el ministerio. Es la habilidad de nutrir un grupo pequeño en crecimiento espiritual y asumir la responsabilidad de su bienestar. Entonces, si se dan cuenta, el don de ser pastor es un don que tiene que ver con proveer para las necesidades espirituales y ayudar al crecimiento del grupo. Es nutrirlo, acompañarlo en este proceso de crecimiento espiritual, ¿sí? Viendo que estén bien las ovejas. Y nosotros comúnmente, hermanos, en las iglesias, pues es el don que vemos en el pastor que está al frente. Y a veces nos sobreconfiamos ahí. Como yo dije, vamos a ver más adelante, creo en 15 días, la siguiente semana nos toca el tema de la familia. Y pues hay mucho que hablar de la familia. La próxima semana lo vamos a trabajar. De hecho, yo tengo todo un curso sobre el ministerio de la familia y un ministerio que estoy formando. Pero el siguiente tema, cuando hablamos del ministerio de todos los creyentes, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo primero que tenemos que revisar y hacer una autocrítica es el modelo pastoral que tenemos como iglesia. Y el modelo pastoral que tenemos como iglesia, yo lo hago una autocrítica, o sea, yo me autocritico y digo que hemos formado un modelo de ser pastores todólogos. O sea, que todo lo hacemos y nada más erróneo que eso, hermanos. Eso no es una realidad, déjenme les digo. O sea, pero ese es el modelo que hemos forjado. Y algunos lo hemos promovido, consciente o inconscientemente. Pero es un modelo que tenemos que revisar. Porque en la iglesia hay un pastor, tiene el don de ser pastor, pero él no tiene que hacer todo. Y tampoco puede hacerlo todo. Yo creo que ahí tenemos que revisarlo. Cuando vayamos a esa clase, en 15 días lo vamos a revisar. Yo hago un estudio para contraponerlo, el modelo tradicional y el modelo de todos los creyentes. Se van a dar cuenta que el modelo de todos los creyentes que hablan Nuevo Testamento es diferente al modelo tradicional. Y no digo que lo tengamos que quitar, sino hay que revisarlo y hay que mejorarlo. Porque yo lo digo porque yo tengo el don de ser pastor. Ese es el primer don, uno de los dones que Dios me dio. A mí me gusta hacerlo. Y ahí me he identificado por años. Pero también alcanzo a mirar que también es un don que cuando alguien malinterpreta lo de pastoral, gracias. Entonces, este modelo, este don de ser pastor es uno de los dones, pero no es todo. Y el que tiene el don de ser pastor tendría que estar dispuesto a compartir el ministerio con los demás. Nada más trágico que el pastor no deje que los miembros se muevan. Él dice, no, yo hago todo, entendiendo que debe hacerlo todo, y anula los diferentes dones que hay ahí alrededor. Es una autocrítica que yo hago. Bueno, el siguiente don es el don de dar. Es la habilidad de dar generosamente y contribuir recursos materiales y o dinero más allá del 10%, de forma que el cuerpo de Cristo crezca y sea fortalecido. O sea, es el que da, dice el apóstol, pues dé con libertad. Ahora, uno puede pensar, solamente da el que tiene mucho, y no siempre es así. Acá en México tenemos esta experiencia, hermanos, no sé allá en Argentina, no lo sé sinceramente, pero acá en México
estas comunidades pobres que decimos, aunque no son pobres, de las zonas indígenas, hay iglesias muy grandes allá, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, no sé, el Estado de México. Tú vas y la gente es muy dadivosa, la gente da, la gente te quiere dar y tú dices, no, hermanos, te estoy bien, tranquilos, porque tienen ese don. No es que tengan mucho, pero les gusta dar. ¿Me explico? Entonces, no siempre tiene que ver con el que más tenga. O sea, porque hay gente que puede tener mucho y dice, no, yo no quiero dar, esto es mío, yo me lo gané. Pero el don de dar es la habilidad de dar generosamente y contribuir para los demás. Y hay gente que, aunque yo he conocido gente muy fiel, que siempre está colaborando y dando, y tú dices, no tiene realmente dinero, sobrevive, vamos a decirlo, al día, pero le gusta dar, tiene ese don, definitivamente. ¿Sí, hermanos? Es un don de Dios, dar generosamente y saber que Dios va a proveer. El siguiente don, hermanos, es uno que los hermanos de la iglesia pusieron. Acuérdense que estamos, si se fijan arriba, este es un cuaderno de trabajo de la iglesia, una serie de módulos que hicimos hace años, que el módulo 3, que ese sirviendo a Cristo, era como orientar a los hermanos de cómo servir. Y se incluyó la música. Hay quien dice que es un ministerio la música, sí, pero la música dice que es la habilidad de celebrar la presencia de Dios a través de la música, ya sea vocal o instrumental, y dirigir a la congregación en adoración. ¿Sí? O sea, le llaman de diferente manera. Hay quien dice que ahora, hoy en día, son ministerios. El ministerio de la música, ¿sí? Hay quien habla de que es una habilidad, y hay quien dice que es un don, pero aquí estamos hablando de la habilidad de celebrar la presencia de Dios a través de un instrumento musical y a través de dirigir también, ¿sí? De dirigir al pueblo de Dios para alabar a Dios. Es un don el hacerlo a través de la música. Por ejemplo, es un don que yo no tengo, los confieso. O sea, yo he intentado, hace muchos años intenté el piano. Hace muchos años en las iglesias había pianos de madera, grandotes. Y cuando fui pastor en Ensenada, Baja California, era sobrevedor y pastor a la vez. Y ahí estuve, había un templo muy bonito, todavía existe ahí, y había un piano grandote de madera de muchos años. Fue la primera iglesia de Baja California, la iglesia de Ensenada. Y entonces yo vivía a una cuadra de ahí, entonces ahí abrí mi oficina, y en mi rato libre un hermano que sabía de los Molina, que sabían tocar, me enseñaba piano. Y logré sacar varias piezas. Lo trágico fue que después los pianos pasaron de moda y ya no se usan los pianos, porque son muy grandes. Y me dicen mis hijos, el teclado es parecido, sí es parecido, pero no es igual, porque en el piano tú le das la intensidad y el sonido, o sea, es diferente. Y aparte que ya, como no es un don que a mí me gusta la música, pero no es un don que yo tenga, entonces no le pongo mucho cuidado. Yo le pongo cuidado a otras cosas, como la predicación, como la consejería, pues son dones que yo fui asumiendo como la enseñanza, como algo que me gusta hacer y le dedico tiempo ahí. Pero quien dirige la música en la iglesia también se puede convertir en un ministerio, claro, y necesario para que la iglesia alabe a Dios, ¿no? El siguiente es el don de las artes y manualidades. Dice, es la habilidad de crear, mantener o decorar el santuario para la gloria de Dios. ¿Está bien? O sea, de hecho, yo he conocido iglesias que le llaman, es el ministerio de artes, y engloban la música y engloban también ciertas, hacen dramas, por ejemplo, escenifican dramas, y es el ministerio de artes. La música y hacer obras de teatro, vamos, como se le llaman acá en México. También es válido porque el mensaje del evangelio también se le da de esa manera. Bien, en la última iglesia esta de Monterrey que estuve, el grupo de adolescentes presentó una obra de teatro. A mí me gustó mucho, se llama Hecho a Mano o Hechos a Mano, algo así. Me gustó mucho, lo hicieron muy bien. Entonces yo les hablé con ellos, les dije, oye, ¿por qué no hacen un ministerio? Hicieron varias presentaciones de varias obras, sobre todo cuando había culto de gente nueva. Y eso llama mucho la atención. Y la gente iba, los padres de familia, los vecinos, porque las artes también llaman la atención cuando están enfocadas para dar el mensaje de salvación. O sea, muchas cosas se pueden usar para dar el mensaje, ¿no? Y
a través de aquellos que tienen el don para hacerlo. Yo nunca tampoco, nunca me anotaría en ese ministerio porque no lo sé hacer. Y no, la verdad no tengo esos dones o esas habilidades. Pero hay quien sí lo hace y lo tiene. Y lo hacen muy bien. Bueno, vamos, el siguiente es el don de la intercesión. La intercesión es la habilidad de orar constantemente por las necesidades de otros en la congregación a través de largos periodos de tiempo. Es la habilidad de persistir en oración y no desanimarse hasta, hasta que la respuesta sea dada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo les decía, para mí, hermanos, quienes tengan este don de la intercesión y la oración, ahora sí que la oración y la intercesión, porque es la habilidad de orar constantemente por las necesidades de otros, debe ser un principal ministerio en toda iglesia. Los que me están escuchando, si no lo tienen, considérenlo. Yo creo, yo estoy convencido de, como pastor, de que una iglesia que tiene un ministerio de oración e intercesión es un ministerio que está en la sintonía de Dios, porque la obra es de Dios, recuérdenlo, el poder es de Dios. Y aunque hay hermanos muy hábiles, muy capaces, muy solícitos, ahí es donde tú ves la mano de Dios que sostiene su iglesia y a los creyentes también. Entonces, es uno de los principales ministerios que debe haber. Entonces, ahí yo lo que intenté hacer como pastor en esta última etapa fue como había hermanos ya mayores, ¿sí? Adultos mayores le llaman aquí en México. Entonces invité a varios de ellos. Algunos incluso ya no pueden salir de sus casas porque están en sus casas, porque ya tienen mucha edad, ya no pueden salir tan fácilmente. Entonces los visité y les dije, hermano, hermana, ¿le parece si usted nos ayuda a orar por estas necesidades de la iglesia? Y usted va a ser parte del ministerio de oración e intercesión y le vamos a estar trayendo las peticiones para que entre semana usted ore e interceda por ellos. ¿Les parece? Sí, hermano, claro que sí. Entonces, a mí me funcionó muy bien. Es una idea. Claro, también a los líderes de la iglesia, pastor, copastor, los líderes principales y algún otro joven que le guste. O sea, el ministerio de la oración e intercesión es un principal ministerio en la iglesia para sostenimiento espiritual de la iglesia y debe incluir un ministerio, hermanos, incluye a adultos mayores, como en este caso, incluye a líderes, pero también a jóvenes, a hermanas, o sea, a aquel que le guste orar. No lo cierren, a que deben de ser nada más los adultos mayores o deben ser las hermanas de la femenil, no, deben ser diferentes hermanos. Hay jóvenes que les gusta la oración, bueno, a ellos hay que incluirlos. Y este ministerio, estar recibiendo las peticiones por escrito y turnárselas, repartírselas para que estén, y cuando Dios dé la respuesta, entonces estar avisando a la iglesia, hermanos, Dios nos ha bendecido o Dios respondió de esta manera. A veces uno lo sabe, Dios no responde siempre como uno quiere, pero Dios va a responder como Él quiere. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un don que se puede convertir en un ministerio, el don de la oración y la intercesión. Yo se los dejo ahí, hermanos, para los hermanos que son pastores o son líderes principales, para que lo consideren de aquí en adelante. De veras, si no lo tienen, a veces nada más tienen un culto de oración. Bueno, denle la categoría de un ministerio de oración e intercesión. O sea, mejórenlo, supérenlo y vamos a mirar la mano de Dios ahí, porque Dios está atento siempre. Siguiente, la sanidad. Es la habilidad de orar en fe, específicamente por personas que necesitan sanidad física, emocional y espiritual, hasta ver la respuesta de Dios. Es la habilidad de reconocer cuando Dios te insta a orar en este tipo de oración. El don de sanidad. ¿Ok? Vimos el de hacer milagros en un principio, es otra cosa, pero el don de sanidad, hermanos, es un don especialmente por la salud de los miembros y de las personas, ¿sí? Y si Dios les da el don, yo leo, por ejemplo, el libro de los Hechos, y dice el libro de los Hechos, hermanos, que el apóstol Pedro, por ejemplo, que leímos el pasaje bíblico de 1 Pedro 4:10. ¿Por qué dice el apóstol Pedro esto? Ah, porque Pedro aprendió a compartir. Después de venir de ser un discípulo muy rudo, cuando es lleno el Espíritu Santo en Hechos 2, da este sermón maravilloso donde se convierte en más de 3,000 personas, se convierte en un gran líder de la iglesia en Jerusalén, y dice el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que la gente cuando salía Pedro a la calle, ponía a los enfermos, dice, para que cuando menos la sombra de él le diera y sanaban. O sea, ¿qué quiere decir?
que Pedro se convirtió en un discípulo que tenía el don de sanidad y la gente lo reconocía, ¿sí? Entonces, es uno de los dones que llegó a tener Pedro. No siempre lo tuvo, pero lo desarrolló cuando, sobre todo cuando el Espíritu Santo, cuando él fue ungido con el Espíritu Santo, después de Hechos 2, dice la tradición, los libros dicen que se convirtió en un gran líder de la iglesia en Jerusalén. Y el libro de los Hechos también lo menciona. Ahí está Pedro. Y sus cartas ahí están también, como esta exhortación de primera de Pedro 4:10. Ahí está. Por algo dice, conforme, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, compártalo a los demás. Y Pedro aprendió a compartir lo que Dios le había dado. Él sabía que no era algo de él, pero es algo que Dios le dio, porque esos son dones del Espíritu Santo. No es algo que tú tienes, es algo que Dios te da y tú lo compartes a los demás. Ahí le encuentra sentido el tema que estamos viendo hoy. Dones del Espíritu Santo y ministerios para la iglesia. Bueno, el don de liderazgo aparece en Hebreos 13:7. Dice que es la habilidad de hacer claro la habilidad de ser claro y comunicar el propósito y dirección, o sea, la visión del ministerio de manera que atraiga a otros para involucrarse. Es la habilidad de motivar a otros a través de su ejemplo a trabajar juntos para llegar a una meta ministerial. O sea, el liderazgo, hermanos, permítanme llamarle, le voy a llamar liderazgo cristiano. Ahí voy a hacer una gran reflexión. Discúlpenme, pero es importante. Hoy en día, hermanos, no todos los líderes que están al frente son líderes cristianos. Discúlpenme, pero la verdad. Algunos son líderes posicionales, yo le llamo, o sea, alguien les dio esa posición, el concilio, un ministro, la familia, los hermanos, no lo sé. Pero no todos son líderes cristianos. Un liderazgo porque se confunden. Hoy en día yo he visto muchos líderes que son más líderes políticos que otra cosa. Que hacen acuerdos y acuerdos mediáticos y lo que conviene y hacen grupos y hacen campañas, al menos aquí en México. Yo espero en Dios que en Argentina no. Entonces, a mí es una de las grandes tristezas que yo hasta la fecha tengo, sobre todo en los últimos años. Algo pasó, hermanos, algo pasó. Yo sí me di cuenta, porque pues tuve 35 años del ministerio y el último sermón que me tocó dar en el concilio, les dije, hermanos, yo extraño a los viejos, a los líderes viejos, porque era gente menos preparada, pero muy bien intencionada. Era gente muy sencilla y muy ubicada. Hoy en día, déjeme decirle, conozco a muchos, son líderes, porque tienen el título y la posición, pero no creo que sean líderes cristianos, sinceramente. Son líderes políticos, líderes sociales, son líderes posicionales, pero un liderazgo cristiano no lo es, sinceramente. Sinceramente. Y espero en Dios que no pase en donde usted está, porque es una tragedia. Porque en lugar de ver por la gente, están viendo por ellos. Y cómo no sirven, sino que se sirven. Y eso es una tragedia para la iglesia. Ahora, no es nada nuevo. En el Nuevo Testamento también pasó. Por eso el apóstol Pablo llega a decir, hermanos, algunos predican a Cristo por envidia y otros por vanagloria. Tengan cuidado. O sea, hay gente que por vanagloria hace las cosas para sobresalir y siempre quiere estar al frente y siempre quiere salir al frente y siempre quiere cuando hay otros que lo hacen mejor. O puede ser que sea simplemente falta de humildad, no lo sé. Pero un liderazgo cristiano, yo digo que es el liderazgo que sigue el modelo de Cristo. Es la habilidad de comunicar y dirigir a la iglesia y a los creyentes, pero con el modelo de Jesús. Eso es un liderazgo cristiano. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Es un modelo muy claro, con humildad, ¿sí? Sin hacer asociación de personas, sin ensoberbecerse de la gente. Pero bueno, a veces los tiempos cambian, como yo digo. Y me parece que el liderazgo en las iglesias hoy en día es de lo más cuestionado. Acabo de ver la semana pasada un documental de otra iglesia, cómo descuidaron los valores y los criterios del reino de Dios. Y hay un líder que salió, es una película que salió tristemente aquí en México, no sé si en Argentina, supongo que también va a llegar. Se llama El Apóstol. Alguien que se proclamó ser apóstol, empezó con el abuelo comenzó bien, el papá empezó a tener problemas, pero el nieto, híjole,
Tiene una iglesia muy grande y empezó a hacer abusos y eso es lo que yo llamo, es un líder. ¿Cómo no va a ser un líder si tenía miles de gente que lo seguían? Es un líder, pero no un líder cristiano. Líder político, un líder empresarial, un líder social, si tú quieres, pero no un líder cristiano. Ahí está el ejemplo en esa película. Se llama El Apóstol. No se la recomiendo que la vean, sinceramente. Está grotesca, está triste. Hay testimonios de gente, de mujeres que fueron abusadas por él y está en la cárcel. Y todavía hay gente de su iglesia que dice, nosotros lo seguimos respaldando, aunque esté en la cárcel. Cuando él salga, él va a seguir siendo nuestro líder. Bueno, imagínense. Entonces yo les digo, no, es que esa gente también tiene intereses económicos ahí, porque hablan de mucho dinero. Triste, triste, que se haga en aras del cristianismo. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que sea un líder y otra cosa es que sea un líder cristiano. Tenemos que revisar los motivos y los criterios y los valores. Eso es muy importante. Y no permitir, si nos damos cuenta, no permitir que se vaya por otro lado. Eso es muy importante, me parece, para mí. Y bueno, ya estamos a punto de terminar la lista y ahora viene el don de la administración. ¿Se acuerdan? Yo les platiqué el día lunes pasado, la sesión pasada, que la administración también es un don. Algunos tuvimos que entrarle porque ya teníamos el llamado y ahora sí que el puesto, hay que pedir a Dios y hay que aprender a administrar. Dice que la administración es la habilidad de reconocer los dones de otros y integrarlos a un ministerio. Es la habilidad de organizar y administrar gente, recursos y tiempo para un ministerio. Es la habilidad de coordinar varios detalles y ejecutar los planes de liderazgo. O sea, algunos, por la gracia de Dios, hemos tenido puestos en la iglesia como administradores, ¿sí? Yo tuve la bendición de ser 10 años Consejo Ejecutivo General y 12 años sobrevedor, ¿sí? Y como, ¿qué será? Como 18 años de ser Consejo de Administración. Y hay que administrar. Entonces, cuando la primera vez que me dijeron a mí en el año 95, tú vas a ser sobrevedor, yo dije, ¿con qué se come eso? Bueno, no broma. Pues yo era muy nuevo. ¿De qué se trata? Se trata de, mira esto. Y aquí me explicaron, ok, sí. Yo era pastor en una iglesia y estaba muy contento yo de ser pastor. Me iba muy bien en Tijuana, Baja California. Estaba recién casado, me iba muy bien, gracias a Dios. La iglesia iba creciendo. Ahí empezó mi carrera administrativa. Entonces yo le pedí a Dios, le dije, Señor, tú me has dado el don de ser pastor, yo lo he hecho con cariño, pero ahora me llaman a ser administrador y yo quiero que tú me respaldes. Y yo creo que Dios me respaldó siempre, porque algunas cosas se pueden hacer, otras no, pero siempre lo hice bien intencionado. Y con estos parámetros, los parámetros del reino de Dios. Me resistí a muchas cosas que no estaba de acuerdo y hasta la fecha me sigo resistiendo. Si es de una manera que no es ética ni cristiana, yo no le entro ahí, aunque sea de la iglesia, no le entro. Porque como dije, lamentablemente hoy en día hay líderes políticos, sociales, empresariales, pero distan mucho de ser líderes cristianos, sinceramente. Entonces hay que tener cuidado en las iglesias, que la iglesia no se vaya con un líder social, no, un líder cristiano, que tenga Cristo en su corazón y que tenga los valores del reino de Dios y la ética del reino de Dios. Porque si no, yo les decía, es que lo que no es de Dios, Dios no lo bendice. Así es sencillo. Sí, le puedes invertir dinero y puedes mover para allá y para acá y tomas decisiones, pero el modelo de Cristo en el liderazgo cristiano y en la administración cristiana deben de estar ahí siempre. Es lo que yo pienso. Por eso no me meto en problemas. Ahora me entienden. Porque yo siempre he dicho lo que pienso y se lo digo a quien tengo que decírselo. No crean que yo le saco la vuelta. Ni modo. Para mí es un liderazgo que Dios me ha dado. Y todavía a veces vienen y me consultan, que quieren saber lo que yo pienso. ¿De veras quieren saber lo que yo pienso? Ahí les va. Yo tengo opinión y porque conozco la iglesia, por lo menos en México. Ya tengo desde el 88, 35 años de conocer la iglesia. Conozco los liderazgos y conozco los planes, conozco las personas. En México, en otros lugares no, sinceramente, mis respetos. Pero a mí me sirve esta experiencia para orientar y advertir que no se vayan por otro lado. Y hay épocas en que mejora, hay épocas en que baja. Así es la iglesia, como las iglesias locales. Pero lo que sí nos tenemos que hacer, ciudades, es que sean bien intencionados, digo yo. Y lo que está bien intencionado
bien dirigido hacia la gloria de Dios, Dios lo bendice, aunque parezca que sea poco. Y bueno, finalmente el último don que viene aquí propuesto, como clarificándolo, es la fe, el don de la fe. Es la habilidad de confiar en Dios, es la habilidad de confiar en Dios por lo invisible y de actuar en las promesas de Dios, a pesar de lo que las circunstancias indiquen. Es la disposición de arriesgarse al fracaso para perseguir la visión dada por Dios, esperando que Dios se encargue de los obstáculos, según Romanos 4, 18 al 21. Hermanos, ahí lo dice el apóstol Pablo. A otros les fue dada la fe, dice, como un don, dice el apóstol Pablo en Romanos 4. Eso es muy importante. Dice el escritor a los hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Están de acuerdo? Y luego viene todo el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, le llaman, hombres y mujeres, movidos por la fe, hicieron grandes cosas, se sacrificaron mucho, pero son movidos por la fe en Dios y en Cristo. Y movidos por el Espíritu Santo, hermanos, es la habilidad de confiar en Dios y en sus promesas, y a pesar de que las circunstancias estén en contra. Por eso, ya vieron el recuadro que está atrás, siempre para mí la fe es importante, porque sin fe no trascendemos a ningún lado. ¿De acuerdo, hermanos? Yo les comparto este módulo, esta idea de clarificar algunos de los dones. Tengo otro material que por el tiempo no se los voy a poder presentar. Estuve batallando un poquito porque está en PDF. Entonces batallé en cómo presentarlo, pero se los voy a enviar ahorita al final. Este cuestionario, que es un segundo cuestionario, es un cuestionario que se llama Descubriendo mis dones del Espíritu Santo. Son 19 dones. Es un trabajo que se hizo aquí en el distrito de Monterrey y que lo hizo la Sociedad Femenil. Me gustó porque ahí viene, tú te vas a autocalificar. Ese se lo voy a dejar de tarea, ¿sí? Junto con el trabajo que hay que hacer. Recuerden que el trabajo que hay que hacer es, bueno, hacer tu cuestionario, se los voy a enviar, así se llama, Descubriendo mis dones. Son 2 hojitas también, muy parecido a pero ese no trae a qué se refiere, sino da por hecho de que son estos dones y tú te vas a autocalificar y al final se hace una sumatoria. Viene ahí vas a sumar todos los que pudiste una cosa, los que hiciste otra, ahí vienen las indicaciones. Ya si batallan, pues me preguntan, pero está sencillo, no es tan complicado. Ahora, en honor a la verdad, déjenme les digo que son tablas, test, eh, cuestionarios de dones adaptados a la iglesia de Dios. Ya se dieron cuenta que los hermanos quitaron el don de lenguas e interpretación de lenguas. Ya se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Dios, séptimo día, nos hace mucho ruido ese tipo de dones. No, nosotros no lo practicamos, la verdad. Incluso cuando alguien tiene ese don, decimos que es un pentecostés o un carismático, pero está en la Biblia. Y la otra es que nosotros interpretamos, hermanos, que el don de lengua se dio en el libro de los Hechos, en la capacidad de hablar otros idiomas para que transmitieran las maravillas de Dios. ¿De acuerdo? Y hoy en día el don de lengua está muy distorsionado. O sea, son balbuceos y que no se entienden. En lugar de ser glosolalia, le llaman, en lugar de ser idiomas de otros países, que por el Espíritu Santo puede hablar una persona. Yo en lo personal, hermanos, sí tengo que situarme en el medio. Por ejemplo, reconocer que en la Biblia aparece el don de lenguas, ¿sí? Y la interpretación del don de lenguas. Entonces, si no hay intérprete, dice Pablo, pues mejor el que hable lenguas, mejor que se calle, porque no se le entiende. Por un lado. Pero por otro lado, también tengo que reconocer que hay iglesias que sí lo practican y que lo promueven así. Y entiendo que si tienen gente que tiene ese don y quien lo interprete, pues lo practican. Nosotros como iglesia no, pero aparece en la Biblia. Nosotros creemos que era un don que se necesitó en ese tiempo porque había de muchas nacionalidades. Es lo que entendemos nosotros. Pero no es el único don, si se dan cuenta. O sea, nosotros no le entramos ahí porque no creemos que sea
vigente, vamos a decirlo, sino que pasó ya en el siglo primero, en el libro de los Hechos, ahí se aparece que hablaron diferentes lenguas, diferentes personajes, pero nosotros no lo entendemos como nada más balbuceos, y hay iglesias carismáticas que sí lo practican. Entonces lo vemos como innecesario, pero sí tenemos aquí yo identifiqué 22 dones que los hermanos nos dan. En la lista que yo les voy a enviar en la otra del el cuestionario que van a elaborar, son 19 dones. Y al final ustedes van a elegir, van a clasificar cuántos de cada casilla y van a sacar cuáles son los dones que ustedes tienen. Ese es un trabajo más personal, por eso no lo hacemos acá. Yo aquí nada más estoy clarificando. Yo se los envío para que el hermano se los suba a plataforma. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dicen. Puede ser en la siguiente clase, no hay problema. Mis hermanos, batallé aquí o acá, pero me parece que está sencillo, no está complicado. Es como la forma de autoevaluarse es, estoy seguro que lo tengo, quizás lo tenga o no quiero tenerlo. Eso no es tan complicado, ¿no? Entonces, en el otro es muy parecido. Es dicen sí, no o quizás o no. Ahí viene ya la orientación. Para que ustedes lo hagan, ese es el primer trabajo que les encargo. Para que ustedes hagan un trabajo de autoevaluación para tratar de discernir cuáles son los dones que ustedes tienen en base a un cuestionario. ¿Sí? Ahora, hay otras maneras de identificar los dones. Yo les comenté la sesión pasada del día lunes. Una de las maneras que a mí me funciona es, yo como pastor identifico, hermana, ¿me puede ayudar usted a dar una clase de escuela sabática? Hermano, anciano, ¿quiere usted ser parte del Ministerio de Oración e Intercesión? Sí, hermano. Porque ya cuando los invito es porque yo ya observé como pastor que ellos tienen esas dones, esas habilidades, esas inclinaciones. Es un llamado del pastor, una invitación del pastor. Los teólogos le llaman que es el llamado eclesiástico, es el llamado que hace la iglesia. Hay hermanos que no alcanzan a identificar cuáles dones tienen, hay hermanos que sí lo alcanzan a identificar. Entonces, por eso es que las ayudas que existan son buenas, ¿no? Hay que hacerlo, hay que intentar hacerlo cuando menos. Y el segundo trabajo, hermanos, el que viene ahí en el sílabo, es que ustedes, para mí es muy importante no quedarnos en los dones nada más, sino que de los dones viene una flechita, pasar a los ministerios. ¿Qué vamos a hacer con todos estos dones? Vamos a formar ministerios. Yo le llamo de los dones a los ministerios. Porque si no, no tendrá sentido que Dios esté derramando diferentes dones a la iglesia y todos con muchos dones, pero nada más para lucimiento, no. Es para aplicarlo a la medida de las posibilidades también, ¿no? Y por eso es que para mí es muy importante el último subtema de esta sección. ¿Cuáles son los ministerios que se necesitan para la iglesia hoy? Y ese es el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Cuáles consideran que son los dones y los ministerios que se necesitan hoy? Porque puede ser que la sociedad haya cambiado. Y hoy en día, ¿cuáles necesitamos con urgencia? El, 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 el don de la intercesión, la oración y la intercesión, me parece que sí. Es uno de los que siempre se necesitan, me parece. El del liderazgo, claro, porque estamos en tiempos de confusión y necesitamos líderes bien intencionados, cristianos. Necesitamos el de la misericordia, yo creo que también, no sé. Necesitamos el de la palabra, el del servicio, no sé. El de discernimiento, el de la hospitalidad. Ustedes me van a decir, ¿y por qué creen que la iglesia donde ustedes están necesita estos ministerios? ¿Cuáles son los ministerios que creen que debe tener la iglesia donde ustedes están en este momento? Sí, porque ustedes van a hablar de lo que ustedes viven ahí, la iglesia donde ustedes se congregan. Yo conozco la iglesia, bueno, yo conozco muchas iglesias, gracias a Dios, porque como estuve en diferentes zonas, pero actualmente los últimos 5 o 6 años he estado aquí en Monterrey y aquí pues yo crecí en esta zona. Entonces, esta iglesia, la más cercana que tengo aquí es donde yo inicié, por eso conozco la iglesia. Y aunque hay otro pastor, pero conozco la iglesia y él me invita, ya me dice, hermano, ¿cuándo puede venir a predicar? Le digo, espérame un poco, tengo algún trabajo que hacer, porque estoy haciendo diferentes trabajos, pero me invita, entonces yo puedo ir con todo gusto. Y los hermanos me visitan, yo los visito a veces, oro por ellos, los aconsejo. O sea, yo sigo haciendo mi trabajo pastoral, ¿sí? Pero sé qué es lo que necesita esta iglesia porque yo aquí me he congregado 5 años y aquí empecé. ¿Sí conozco? No podría hablar de otras porque yo no estoy allá y las circunstancias cambian. Entonces ustedes van a analizar
el lugar en donde ustedes están. Y después de esto que vimos de los dones y ministerios, van a contestar las preguntas que vienen ahí y van a hacer un trabajo creo que es un par de cuartillas, si no me equivoco. ¿Cuáles son los ministerios y por qué creen que se necesitan en su iglesia? Ustedes van a poner ahí, ustedes con confianza. Tienen que aprender a decir, hermanos, yo creo que esto se necesita porque hay estos problemas y se pueden suplir de esta manera. Hay que pedir a Dios la dirección, hay que identificar los dones. Este ministerio hace falta porque hay esta carencia. Ustedes pónganlo ahí. Tienen que aprender también, ustedes como líderes, a expresar lo que ustedes necesitan de la iglesia. Porque de otra manera, solo sucede lo que el pastor cree que debe pasar. Pero ustedes cuando son líderes, ustedes tienen que saber acercarse al pastor y decirle, pastor, yo alcanzo a ver esto, me gustaría esto, le sugiero esto. Y yo creo que eso es una bendición para los pastores. Yo soy un pastor muy abierto, a mí me gusta que la gente me pregunte, que la gente se ofrezca, me diga, claro que sí, hermano, porque eso se trata, o sea, no se imaginan cuántos pastores están esperando que la gente se acerque y les diga, a menos que el pastor esté en una etapa de arrogancia, pues no quiere que nadie le diga nada, puede ser, pero comúnmente los pastores necesitamos gente que nos ayude a hacer equipo para formar diferentes ministerios para la obra de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Qué opinan? Hasta aquí ya vamos a la parte final del tema. Dones del Espíritu Santo y ministerios para la iglesia. Me gustaría saber qué opinan para ir cerrando esta tercera sesión. O si hay alguna pregunta, alguna duda de esto que he expuesto. ¿Cómo ven, hermanos? Muy interesante, mi hermano, muy interesante. Por ejemplo, ese de la música, yo siempre pensé que era una habilidad, no un don. Pero así como usted lo explica y como lo plasmaron aquí, pues sí, ya uno entiende que sí también entra dentro de los dones. Okay. Sí, de hecho hoy en día se forman ministerios de alabanza, así le llaman. Hay que Cierto. tener cuidado, es un tema actual en la iglesia. Por ejemplo, aquí en Monterrey, aquí en esta iglesia donde yo estoy, yo soy muy cuidadoso, por ejemplo. Hay varios jóvenes que estudian música en la universidad, en la facultad de música. Y yo me senté con uno de ellos y le dije, oye, hijo, yo escucho que estudias música, sí, hermano. Y tiene amigos que tocan música y son profesionales, ¿eh? Pero no son cristianos. Yo le dije, nada más ten cuidado, hijo, porque aunque sepan música, no es lo mismo tocar para el mundo que para la gloria a Dios. Y lo bueno que yo tengo comunicación con los jóvenes. Dije, solo ten ese cuidado. O sea, si tú vas a invitar a alguien a la iglesia, que sea alguien que esté en Cristo, eso sí. Pero si es alguien que no tiene ni idea, pues para él es un lugar cualquiera. Son dos cosas diferentes. Una, la habilidad de tocar música, qué bueno que lo tienen, el conocimiento y la profesión, porque a eso se dedican los muchachos. Y él se junta con un grupo de jóvenes y tocan en diferentes lugares, en la universidad, en la explanada, diferentes eventos. Está bien. Pero cuando vienes a la iglesia, aquí es un ministerio. Y le expliqué que es un ministerio. Y se necesita que el don que Dios te dio de la música y que tú desarrollaste en la facultad, te unas con los jóvenes de aquí, porque estaban teniendo problemas de quién era mejor y quién va más adelante. Le dije, no, 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 en un ministerio es un equipo. Y yo como pastor, a mí me gusta sentarme con los chavos. Sí, sí, veo que hay problemas, a ver, vengan, siéntense, vamos a echarnos un café y vamos a platicar. Y así me ha tocado resolver muchas cosas. Sí, en lugar de tener problemas, ayudarles a resolverlos. Hagan equipo. El que no sabe, pues enséñenle, pero que estén en Cristo, porque en la iglesia los dones de la música o las habilidades se deben de convertir en un ministerio. Es muy difícil identificar qué trae cada quien en su corazón, es muy complicado, pero sí tenemos que orientarlos para que le den la gloria a Dios. Sí, pero sí es un tema actual, hermana. Sí es un tema actual y pasa en muchas iglesias, ¿eh? No se imagina lo que he batallado en un día estando yo tengo una anécdota en Cuautla, Morelos. Ustedes conocen, la hermana Irma sí conoce ahí, yo creo. Cuautla, Morelos, llego, yo era sobredor y había un problemón ahí un fuerte. Entonces llego y todo el grupo de músicos estaba afuera y en la iglesia adentro. Y llego yo, caray, ¿qué pasa? Y me dice uno de ellos, hermano, hemos decidido que no vamos a tocar. Caray, ¿por qué? Es que no estamos de acuerdo con esto y con esto y con esto. Wow, le dije, bueno, está bien. Ya es hora del culto, les dije yo. Yo vengo a predicar y a atender la iglesia, no se preocupen, tranquilos.
al final platicamos, ¿les parece? No ahorita, ahorita déjenme atender a la iglesia. Después del culto, nos quedamos a platicar aquí o en otro lugar, ustedes quieran. ¿Están de acuerdo? Sí, hermano, ok. Pero no vamos a tocar, ¿no? No se preocupen. Ya entendí que no quieren tocar este momento. Está bien. ¿Y qué va a hacer? No se preocupen, yo sé lo que voy a hacer. Y me paso hasta el frente, hermanos. Pasa vos, hermanos. Paso hasta el frente. Bienvenidos, hermanos. No sé que los muchachos no van a tocar, no se preocupen. Déjenlos allá afuera. No pasa nada. Yo tuve clases de himnología, tengo buena voz, y así es que yo voy a dirigir y yo voy a predicar. Así es que ánimo, adelante, vamos a cantar este himno, y el que sigue, y el que sigue, y usted ore. Hice un culto sin música. Dios nos dio la voz para alabarle, y no tengo tan mala voz. Entonces, vamos a alabar a Dios. Hermanos, fue un culto diferente, fue un culto bonito, y ellos estaban así afuera, mirándome. Prediqué, o hicimos oración, prediqué, terminó el culto y di la bendición, hermanos, tranquilos, Dios los bendiga, déjenme platico con los muchachos, nos vamos a poner de acuerdo, no se preocupen, no pasa nada. Se quedaron ellos así como desconcertados y al final les dije, ahora sí pásenle. Digo, ¿sí vieron lo que yo hice? Sí, hermano. ¿Un culto se puede hacer sin música? Sí. Es muy bonito con música, pero si no hay música, Dios nos dio la voz. O sea, ustedes no son indispensables, ubíquense. Si ustedes van a venir a servir, no a poner sus reglas, pero yo los escucho. Bueno, es que no estamos de acuerdo con eso. Oh, eso me hubieran dicho. Y esto, ok, eso lo arreglamos así, o sea. Pero el culto se hizo, ¿no? En la forma diferente, pero lo hicimos y estuvo bonito el culto. Me dijo, oiga, qué bonito el culto, sí, porque se oyó su voz y es la voz que Dios les dio. Y nada más hay que tener la capacidad de dirigir, armonizar, orientar, dirigir, ahora sí que eso es dirigir al pueblo de Dios y no pasa nada. Fue un culto diferente, pero los muchachos recibieron una lección. Les dije, no vuelvan a hacer eso. O sea, no tienen que chantajear a nadie. Si van a venir a servir, vengan a servir para guiar al pueblo de Dios, no a poner sus reglas. Y si algo necesitan, platíquenlo antes, no en pleno culto. El culto no es para hacer escándalos. Eso es lo que menos necesitamos. La gente viene a edificar su fe. Y bueno, fue una gran lección para esos jóvenes de la iglesia. Después me los encontré y maduraron, la mayoría de ellos se maduraron. Uno es médico y otro es ingeniero y otro es maestro. Ahí andan los chavos. O sea, no los corrí tampoco ni les dije nada, pero sí creo que necesitaban una lección de que se puede hacer un culto muy bonito y no permitir que te obstaculicen a hacer un culto para la gloria de Dios. Sí, me acordé de esa anécdota, disculpen. Entonces, pero en Tijuana es otra historia, igual, o sea, por eso acá en Monterrey yo con un poco más de experiencia les dije, a ver, ubíquense, alaben a Dios, prepárense, coordínense y vamos a nombrar un coordinador y le hice el decálogo del músico y les ayudó a orientarse, oriéntense por esto. Y lo que necesiten, díganme previo al culto, no en el pleno culto, antes o después. Y es uno de los ministerios complicados hoy en día, pero hay que asumirlo. Son de mucha bendición para la iglesia. Me gusta a mí la música, mis hijos son músicos en la iglesia, pero hay que orientarlos a veces. ¿De acuerdo? Son anécdotas que me han servido como enseñan. Puede ayudarles en alguna iglesia, ¿no? Y así todos los dones tienen que convertirse en ministerios, en grupos de servicio. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien, mi hermano. Vamos bien. Ok, ok. Entonces, les voy a encargar mucho que ahorita, me comprometo ahorita terminando, les voy a enviar la lista del segundo listado de los dones para que ustedes pueden elaborarlo, para que el hermano Abraham lo suba a la plataforma y lo en la semana, pueden hacer, y el lunes lo platicamos, cómo les fue. Ustedes me dicen cómo les fue, qué dones les surgieron, para saber qué ministerios Dios les está dando, ¿verdad? Porque recuerden que yo tengo la desventaja en este momento de estar un poquito lejos, pero no pasa nada, es orientar lo que ustedes ya hacen, ¿verdad? Ustedes, yo creo que ustedes ya tienen un poco de trabajo avanzado, formal o informalmente. Yo lo sé, o sea, los que ya son miembros de algunos años siempre se involucran de alguna u otra manera. A veces no formalmente, porque a veces los títulos los dan pues el pastor o el grupo de líderes, no lo sé. O sea, no siempre se le dan los títulos a la gente que quiere. A veces, no sé,
Me parece que están muy condicionados a veces, pero uno como pastor debe aprender a identificar a la gente que tiene los diferentes dones para invitarlos a colaborar y se formen diferentes ministerios de servicio para atender a la iglesia y para los dones que Dios les ha dado. ¿De acuerdo? Entonces, inténtenlo y si algo se necesita, con todo gusto, ahí tienen mis datos y si no, el lunes lo revisamos al principio de la siguiente clase. La próxima semana, el siguiente subtema, el subtema número 4 tiene que ver con la familia. ¡Auch! Es un tema importante. Y les anticipo que una de mis primeras enseñanzas es: no hay familias perfectas en ningún lado. Hay familias restauradas por el poder y el amor de Dios. De ahí partimos. Tengo todo un curso de eso. Vamos a ver diferentes subtemas. ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo le hacemos para llevarla en Cristo, potenciar a la familia? O sea, que vayan para arriba, para adelante. Entonces, vamos a justificarlos, ustedes ya saben, desde el texto bíblico primero, y luego los diferentes subtemas. Hay diferentes subtemas que yo trabajo, y espero que nos dé tiempo las 2 sesiones de la próxima semana, porque tengo mucho material, pero con todo gusto, ustedes me pueden decir si hay algún tema que ustedes quisieran platicar, lo platicamos, con todo gusto. Se trata de hablar de la pastoral para la vida familiar. Ese es el subtema de la próxima semana. ¿Les parece, hermanos? Primeramente Dios. Amén. Bueno. Muchas gracias. Hay una exalumna que la quiere saludar. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias, hermana, igualmente. Qué lindo. Me decía Tatiana, y no, digo, quiero saludarlo. Bueno, muchas bendiciones. Siempre Gracias. se lo recuerdo. Muchas Siempre gracias, se lo recuerdo. Igualmente, un gusto saludarle. Gracias, gracias. Se lo recuerda con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, nosotros ya estamos casi al final, somos los del tercer año. Ok. Qué bueno que sigan Bueno, adelante, me da mucho gusto. gracias, igual usted, bendiciones. Gracias, hermanos. Pues vamos a orar para terminar la sesión, ¿les parece, hermanos? Amén. Y la próxima semana empezamos revisando la tarea, a ver cómo les fue, y avanzamos con el cuarto tema, que es la pastoral para la familia. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos bendices de diferentes maneras. Gracias porque nunca falta tu provisión y tu misericordia en nuestras vidas y en nuestras familias también. Te bendecimos y agradecemos este espacio y te pedimos que siempre suplas y provea lo que haga falta para nuestros hogares. Bendice a cada uno de mis hermanas y mis hermanos y ayúdanos siempre a seguir adelante con tu gracia y con tu poder. Te lo pedimos, te lo rogamos todo en Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén y amén.